Bueno, damas y caballeros, ha llegado la hora. Vamos a reseñar Hanyo no Yashahime. Juntos correremos, con prisa debemos, el sitio de la promesa ya. No pierdas esa señal para empezar, tu alma inocente elevará el calor. Welcome to new era. Bueno, ya hemos llegado a este punto y es hablar sobre lo que quizás es una de las series que fue más esperada en 2020 por muchos fans de Inuyasha y de Rumiko Takahashi, y es su secuela Hanyo no Yashahime. Antes de que cierta enfermedad empezara a azotar el mundo y nos dejara literalmente paralizados en todos los sentidos, en Japón en febrero se dio un anuncio que recorrió todo el mundo porque esta será una de las series más famosas tanto dentro como fuera de Japón. Y eso fue la secuela de Inuyasha, Hanyo no Yashahime. Cuando llegó esta noticia a los oídos de todo el mundo, pues la reacción que llegó a sentirse era la más esperada. ¡Oh, carajo! ¿Otra serie que quiere copiar la puta mierda que es Boruto? ¿En serio? No, God! No, God, please, no! No! Pero volviendo a Hanyo no Yashahime, la verdad es que, honestamente, la reacción como que anteriormente mencioné, pues era la que se me vino a la mente. Es decir, ¿cómo iban a hacer para una secuela de Inuyasha? Inuyasha tuvo una trama muy buena, ató todos los cabos y básicamente el final fue más que esperado. Ahora sí que no fue perfecto, pero básicamente fue un final feliz para todos. De hecho, cuando vi eso de que iban a hacer Hanyo no Yashahime, traté de buscar la historia original de Inuyasha para pues poder hacer una reseña mejor. Si miran mi canal, hay varios videos sobre Inuyasha que se llaman Camino a Hanyo no Yashahime. Y es que mi idea era hacer estas reseñas sobre la serie, las películas, series de dramas y cualquier otro material que saliera originalmente para que todo el mundo pudiera estar consciente de lo que ocurre en la serie y, por supuesto, así adecuadamente hacer una comparación entre la historia original y la secuela. Pero bueno, dejemos tanta palabrería y vamos a lo que vamos aquí. Vamos a reseñar Hanyo no Yashahime. Primero que todo, ¿de qué trata la historia? Han pasado 20 años desde los acontecimientos de la historia original. Naraku ha muerto. La perla ha sido destruida. Miroku ha sido curado de su maldición y por fin hizo su sueño realidad al lado de su querida Sango. Shippo se está convirtiendo en un yokai poderoso gracias a su magia de zorro demoníaco. Y todo parecería miel sobre hojuelas, de no ser porque el inicio es bastante curioso. Y es que aquí comienza básicamente con lo que fue el episodio epílogo del manga, visto como un flashback. Y eso es el ataque de Neno Kuni, o cabeza de raíz. Este acontecimiento fue hecho originalmente en un CD-drama antes de la secuela y como mencioné en mi reseña de CD-dramas era el único CD-drama pues serio de toda la serie de Inuyasha. Sin embargo, pues bueno, ya eso se acabó y ya quedó completamente inservible. Ahora, no voy a negar que este primer episodio fue bueno no solo para aprovechar un poquito el factor nostalgia, sino para introducirnos a las tres protagonistas de esta historia: Towa, Setsuna y Moroha. Para que se pueda entender en esta ocasión de qué trata la historia, tengo que hablar de cada una de las tres protagonistas, porque tenemos que entenderlas a ellas para empezar a entender un poco lo que es el trasfondo. Y bueno,
aquí están nuestras chicas que protagonizan esta historia. 往生際の悪いやつだ。待てモロハ。あいつなんかいろいろ知ってるみたいだ。捕まえて白状させよう。じゃあ追いかけるしかねえじゃねえか。 Bueno, empecemos con una partida doble y hablemos sobre las que según son las principales protagonistas, pero también la personaje que de hecho enfoca la trama de esta serie, Towa y Setsuna. Hay que empezar con la que pues básicamente vamos a ver la perspectiva de la historia mayoritariamente, y esa es Towa. Towa y Setsuna, según nos explica nuestra protagonista, eran hermanas gemelas y ambas eran hanjos. Vivían felices en el bosque, jugaban, bebían agua, comían juntas y dormían juntas. Todo de tal modo que eran inseparables. Pero entonces... せつさんこっち。トワ姉ちゃん大丈夫、ついてきて。早く急いで。なのになぜあの時手を離してしまったのだろう。 Towa, de hecho, termina yendo al árbol de las eras y este abre un portal que termina llevándola a la época moderna. Y de hecho, aquí fuera de lo que fue el primer episodio, agarramos la primera muestra del factor nostalgia y aparece el primer personaje reconocible en esta serie, Sota. 君は迷子ちゃんかな。僕は日暮蒼太。名前言える？とわちゃんか。 Sota, aunque es cierto que no entiende todo lo que ocurre con esta niña, instintivamente entendió que algo tenía que ver su hermana y su novio. ソータパパは一緒に探してくれたけど、セツナは見つからなかった。あれから10年、私のことはソータパパが拾ってくれて、日暮家の養女として日暮とわを名乗るようになった。 Ahora, una de las cosas que más me gustó con Towa, y que de hecho, aunque explotaron poco, lo explotaron, era una pregunta que una vez se me vino a la mente. ¿Cómo viviría un hanjo en la época moderna? 行ってきます。行ってらっしゃい。って、とわ、また男の子の格好で学校へ行くのか？今度は女子校なんだぞ。もうこれからは喧嘩しなくて済むようにって。ちゃんと分かってるって。 Es decir, sí, en la época moderna aparecía Inuyasha de vez en cuando porque solo él y Kagome eran los únicos que podían atravesar el pozo en ambos sentidos. Pero, curiosamente, el caso de Inuyasha es que para él todo era alienígena, es decir, literalmente él no entendía lo que era la tecnología, los objetos, etcétera, etcétera. Según los testigos, un joven con un extraño traje rojo capturó a un asaltante de bancos. ¿Y estas noticias? Y no solo eso, también ayudó a una pequeña niña que había quedado atrapada en un incendio. ¡Muy bien, Inuyasha! Este es el dibujo hecho por la niña que fue rescatada. Y tampoco, obviamente, lo que es la sociedad actual. Razón por la cual ciertamente que generaba un montón de momentos graciosos. Pero si hablamos de lo que es Inuyasha tratando de vivir en la época moderna, pues seamos honestos, él nunca se adaptó. ¡Increíble! ¿Cuál prefieres? Son tantas cosas que no puedo decidir. Sin embargo, con Towa experimentaron esta idea. En Hanyo no Yashahime es cierto, Towa no nació en la época moderna, nació en la era Sengoku, 500 años atrás. Pero debido a que ella, desde que la adoptó Sota, creció en este mundo, pues básicamente ha vivido su vida ahí. O sea, ella conoce la tecnología moderna, sabe usarla, sabe lo que es la sociedad actual, etcétera, etcétera.
Y ahora aquí entra una pregunta. ¿Cómo le fue a Towa vivir en la vida moderna siendo un hanjo? Pues que ella nos lo explique. 女子校に転校したって喧嘩はなくならない。一度やっつけた奴らはいつまでも追いかけてくる。小学校の頃、弱い者いじめをやめさせてから喧嘩はずっと続いている。学校が変わるたびに相手が増えてきた。弱すぎる。 Sí, lo sé. Resultó irónico, ¿no? Las amigas de Kagome llamaban a Inuyasha un rebelde y básicamente lo consideraban un delincuente. Y resulta que Towa terminó peleando con delincuentes. Vaya ironía. Sin embargo, a pesar de las fallas y que ha vivido una vida relativamente buena en lo que es el Japón moderno, Towa siente que le falta algo. Siente que algo no está con ella y que lo necesita. Y ese algo es su hermana Setsuna, ya que ella misma lo menciona. 記憶が徐々に薄れてきて、最近ではあの日のことは夢だったんじゃないかと思うことがある。だけど、刹那のことは絶対に夢なんかじゃない。それだけは確かだ。 Ella desconoce si su hermana sobrevivió a ese incendio o no, si fue realidad o no lo que sucedió, pero ella siente que sí es real y que debe encontrar a su hermana de una u otra manera. Lo que nos lleva al siguiente personaje al que debemos hablar, Setsuna. 行ってみよう、刹那。お頭、私に退治の仕事はありませんか？お、やってくれるか、刹那。実は翡翠に頼もうと思っていたのだが。刹那、私には私の道がある。虫取りがしたいのなら一人でやれ。En el caso de Setsuna, se puede decir que este personaje es básicamente el polo opuesto de Towa, y no solo me refiero al color del cabello. Setsuna, de hecho, al haber crecido en la era Sengoku, de hecho, pues básicamente es opuesta a Towa en todos los sentidos. Es más fría, más seria, es más entrenada en los combates porque ha peleado con yokais en vez de humanos. Quizás habrá enfrentado a algún humano de vez en cuando. ¿Nani? 逃げるな、逃げるよ。逃げないと本気で切る気なんだろ。当たり前だ。 Pero el punto es que Setsuna, al haber crecido en una época tan violenta, pues básicamente ha tenido que aprender a defenderse por sí misma. この味は。そんなにうまいか、私の特殊が。 Además de que este personaje de hecho se convierte en el elemento que empieza a mover la trama, más que nada por una problemática que descubrimos, y eso es la mariposa de los sueños. 戦国の世では当たり前のことだ。いや、そうじゃねえ。お前さんは眠らないんじゃなくて、眠れねえんだ。知らないとは言わせねえぞ。お前、夢の胡蝶に夢を食われたんだろ。 Según explica la siguiente Yashahime, y ahorita vamos a hablar de ella, esperen un momento. 厄介な呪術だぜ。夢の世界にいる胡蝶がこっちの世界に出てきちまって、お前はもう一生眠ることができないし、夢を見ることもできなくなったんだ。刹那が眠れなくなった。夢も見られなくなったって。 Cuando Towa de hecho escucha esto, pues básicamente se desmorona porque cuando ellas se reencuentran por primera vez, Setsuna no tiene ni idea de que esa chica es su hermana. 刹那、お前など知らぬ。殺されたくなければ近づくな。一歩でも踏み出してみろ。殺す。 Y claro está, cuando escucha esta Towa sobre la mariposa de los sueños, se siente tan culpable por no haber estado junto a ella todo ese tiempo, y por supuesto, debido a que la mariposa de los sueños básicamente ha condenado a Setsuna a no conciliar el sueño, prácticamente no dormir nada. どうすれば刹那は眠れるようになる。刹那が夢を見られるようになるにはどうすればいい？そうはどうするもこうするも胡蝶を捕まえるしか
その胡蝶というのはどこにいる？ Es debido a esta razón que de hecho termina volviendo a la época antigua para tratar de encontrar la mariposa y, por supuesto, tratar de hacer que Setsuna vuelva a dormir. そうだよ。根の首って妖怪やっつけちゃったらどうやって現代に帰るんだ？これってとってもまずいんじゃ。 De hecho, en cuanto a personalidad, Setsuna es la que heredó mucho más las características de personalidad del Amobodito. Es decir, Sesshomaru, básicamente el ser más frío de toda la serie, es bastante impresionante ver cómo Setsuna heredó mucho esa fría personalidad, en especial por las circunstancias que vivió su vida. Y debo de decir que el aspecto más curioso es que aquí creo que Rumiko le ayudaron con esta personalidad a Setsuna para cumplir la fantasía que tenía originalmente de hacer a Sesshomaru una mujer. ¿Qué? Así es, verdad. Esta es una curiosidad que muchos fans de Inuyasha conocen si leyeron el manga, pero para los que no, de hecho, esa es una curiosidad rápida. Sesshomaru originalmente iba a ser mujer. De hecho, si miran las primeras escenas del manga en las que apareció, sus rasgos eran mucho más delicados y finos. De hecho, Rumiko, según explicó, Sesshomaru no iba a ser el hermano mayor de Inuyasha, sino la hermana mayor. Pero los editores le dijeron que lo cambiara y pues básicamente se convirtió en el amo bonito que todo el mundo conoce. Y sí, como dije, al tener la personalidad similar a la de Sesshomaru, pues básicamente Towa es fría, más seria, un poco pesimista y por supuesto siempre está alerta de sus alrededores. 寝たふりっておいほらお前らもじゃあ私たちも布団を敷くかどうせ眠れぬ身だそっか Cosa que su hermana obviamente no hace, considerando de nuevo las diferentes circunstancias con las que crecieron. やっぱり可愛いな猫ちゃんは可愛いほれほれ De hecho, Towa se puede decir que salió más a su madre. ¡Ya no quiero ver más muertes! Y este choque de ideología es uno de los aspectos que crea un poco del humor de lo que es esta serie, ya que algunas de las escenas más graciosas es el contraste de ambas chicas. とても殺生丸様の娘とは思えぬ。赤の他人ですそんな言い方ないだろ私は刹那のことを思ってうるさいまとわりつくなわかったわかった。 Y por supuesto, de hecho, el único defecto que podríamos decir de Setsuna es el hecho de que la personalidad seria también la hace un poquito aburrida, por decirlo menos. No al punto en el que básicamente te digas me da flojera este personaje, pero Setsuna por lo menos puedes decir que sí, el desarrollo que le dieron fue bastante bueno. Y también muestra por qué Sesshomaru no tuvo protagonismo, porque si vamos a decirlo honestamente, con la fría y tiesa actitud de Sesshomaru, él siendo el protagonista, la serie no hubiera durado mucho. Por eso es que él, pues básicamente les dieron poca actuación. Poca, pero la suficiente como para ganarse el aprecio de todos los fans. En especial de las fans femeninas. ¡Ay! ¿Ven? Se los dije. Sin embargo, estas dos chicas terminaron palideciendo con la última Yashahime y la que sin lugar a dudas se robó todo el amor del fandom. Moroha. 元の世界に戻るどうしたんだその格好そういうのも結構似合うんだな Seamos honestos, casi todo el fandom de Inuyasha se enamoró de Moroha. Y por Dios santo, que es normal que hubiera ocurrido esto. No, lo digo en serio, fue lo más normal. Moroha, de hecho, es la hija de Inuyasha y Kagome. Y de hecho, la razón por la que de este personaje se ganó todo el fandom no es solo por esa razón, sino por el hecho de que
este personaje es exactamente la combinación de ambos. O sea, ella sacó lo mejor de cada uno de sus padres y hace un complemento bastante interesante y bastante divertido en esta historia. 当たり前だ。もう二人ともいい加減にしろって。刹那も大人げないんだよ。いいじゃねえか、近づいたぐらい。 Es decir, sacó la personalidad impulsiva, despreocupada y aguerrida de su padre. ¡Ay, ya está hirviendo! ¡Me quemo! ¡Ay, no! ¡No puedes salir! ¡Llenas todo de jabón! 気持ちよかった。生まれて初めてだぜ。頭からお湯をぶっかけるなんてさ。そう。 Pero también mantiene la determinación, la actitud y personalidad de su madre. De hecho, hasta la propia madre de Kagome, es decir, la abuela de ella, le termina descubriendo eso a primera vista. 面倒なことになったぜ。あの子似てるわ。似てる？誰に？あの子の目、カゴメにそっくり。 Inclusive aquí se puede decir que agarraron un poquito de lo que es el factor nostalgia con lo que fue una de las escenas más divertidas en la serie original, que fue básicamente con el abuelo de Kagome, o en este caso de Moroha, su bisabuelo. ¿Mi regalo? Es la garra disecada de un monstruo acuático. Trae buena suerte. Te contaré su historia. Cómetela, Puyo. ¡Ah! ¡No te la lleves! ¡Ah! なんかくれるの？幸福を呼ぶカッパの足のミイラじゃ。大切にしなさい。こんな貴重なもの。分かってくれるか。本当にカゴメは良い娘を産んでくれた。 De hecho, ella también tiene un sobrenombre especial, Beniyasha, la destructora de tierras. この紅を刺したとき、私は国崩しの紅夜叉となる。赤きうつつに恐れをののけ、命あらば寄ってみよ。 El maquillaje que tiene ella en sí es básicamente uno de los efectos del factor nostalgia de esta historia, ya que según recordarán en cierto episodio especial, ese maquillaje de hecho es de la madre de Inuyasha, es decir, el maquillaje de su abuela está usándolo Moroha. ¿Qué es esto? No tiene sentido que yo me quede con esto. Te lo voy a dar, Kikyo. Las únicas cosas que mi madre dejó fue esto y las ropas de las ratas de fuego. 三つ目ジョーロはてめえが現れると思ってたぜ。こいつを持っていればな。 Pero también tiene una peculiaridad interesante, y es que según explica tanto Myoga この紅は御大将が奥方の伊沢よい様に送ったもの。これを唇に刺した時、諸葉様の血に御大将の記憶がよみがえる。もう最高たまんねえ。ごちそうさま。椿のみ踊りです。 es que cuando se pone ese maquillaje, podría decirse que despierta el poder de sus antepasados, más en específico de su abuelo, y básicamente se convierte en más cercano al Ino no Taisho que el propio Inuyasha. De hecho, como dije, entre la personalidad de Moroha, su historia y el cómo la manejaron, hizo que se ganaran el amor del fandom muchísimo más rápido que estas dos. De hecho, uno de los momentos más graciosos en los primeros episodios fue el hecho de que habló con Sota. Y pues creo que el pobre de Sota está feliz de saber que su sobrina no tiene orejas de perro. Quien vio mi video sobre la reseña de Inuyasha entenderá el chiste. これお願いします。いつの間に？かわいい姪っ子のささやかな買い物よ。かわいいよな、ほんと。 Y pues básicamente es la que terminó ganándose el amor del fandom, no solo por la personalidad, sino por el hecho de que todo el mundo quería, pues básicamente, ver cómo arreglaba sus problemas. それからこれこれ、こっちは飯の種になる賞金首。
下手鳥から鳥からどうやって入ってたの？さあ。De hecho, hablando de sus problemas, ese es el motivo el cual, de hecho, Moroha se mueve en este trío. Según explica la historia, ella fue vendida a un puesto donde básicamente tipo cazarrecompensas. Y para ganarse la vida y para pagar la deuda, tiene que cazar y asesinar yokais. この家業を抜けるつもりか？まさか。勝手は許さぬぞ。貴様には借金が山ほど残っておるのだからな。念をしむよ、そのうち返すから。Este no es un protagonista, pero seamos honestos, con las recurrentes apariciones que él tiene, técnicamente podríamos decir que sí, él también es protagonista de esta historia. Sin embargo, pues básicamente tenemos que entender que pues este personaje es necesario de explicarlo, y es Takechillo. Takechillo en la historia, pues básicamente tuvo el mismo papel que Shippo en la historia original, es decir, es la mascota kawaii de la serie, es decir, es que solo mírenle la apariencia, era la misma función. Sin embargo, hay dos razones por las que me agradó más Takechillo. El primero es porque, aunque es cierto que él no se metía en las batallas, tenía un rol muchísimo más activo que lo que tenía Shippo, ya que él sirve como el transporte de la Yashahime, aparte de Kirara. Y también ayuda mucho a la Yashahime en cuanto a información y a recolectar, pues básicamente los datos sobre sus próximas misiones de cazar a cierto monstruo. El segundo aspecto, y el que creo todos estaremos de acuerdo de que Takechillo terminó teniendo un rol más activo, es el torturar a la pobre de Moroha. Porque al ser él el asistente del dueño de la tienda, que básicamente es dueño de Moroha, pues él básicamente trata a Moroha como lo que básicamente es, o sea, su esclavo y su esclava. Y básicamente el cómo él trata, pues básicamente a Moroha para decirle con la amenaza de que tiene que pagar deudas. Y cómo la mantiene casi como, pues básicamente como la Cenicienta, es lo que hace bastante gracioso la interacción de Takechillo con ella. Ciertamente Takechillo también tiene su lado divertido, pero la verdad es que, aunque es cierto que él no es uno de los personajes principales en términos de combate, ayuda un poquito a mantener algo de factor nostalgia y a mantener lo que es la trama en movimiento. Ahora, ciertamente hablando de la trama, hay algo que tengo que mencionar en este aspecto, y básicamente es unos pequeños problemas en la primera mitad de esta historia. Ok, una cosa de que debemos entender es que, como mencioné al principio, todos veían mal esta historia por ser una secuela. Y de hecho, eso también trajo otros problemas.
Y uno de los problemas que sí se vio bastante es el hecho de que usaron de usar el factor nostalgia. No me malentiendan, esto es un punto tanto positivo como negativo. Pero ahorita vamos a hablar del lado negativo. Y el problema con el factor nostalgia es que pues básicamente la trama se siente algo reciclada. De hecho, para entender esto mejor, vamos a hablar de lo que son los primeros episodios. El primer aspecto que refleja esto es de hecho el episodio 2 y el episodio 3, que básicamente lo que hace es mostrarnos por primera vez a un yokai en esta nueva serie. ¿Y cuál fue la elección? Una mujer 100 pies de 3 ojos. ¿En serio? ¿Una mujer 100 pies? ¿En serio? Miren, no me lo tomen a mal. En cierta forma creo que fue una elección perfecta, pero... como que siento que no le dieron mucha creatividad en ese aspecto. Es decir, es el primer monstruo que literalmente Kagome enfrenta. ¡Entrégame la perla de Shikon! Y otro de los puntos que debo de decir agrega de nuevo el sentido de que se siente reciclado es el hecho de que es gracias a esta mujer 100 pies que Setsuna y Moroha viajan a la época moderna y por supuesto terminan encontrándose con Towa y creando pues el intento de escena familiar de reunión entre Towa y Setsuna. Te entiendo, tú la tienes, tú eres quien la posee, ¿no es así? ¡No, suéltame! ¡Suéltame! ¿Dónde estoy? ¿Dentro del pozo? Sin embargo, claro está, esto es lo que hace que la historia inicie como tal. Y por supuesto, Towa va a prepararse para su viaje. En ese momento, las tres Yashahime, pues básicamente usan el árbol de las eras y lo manipulan con lo que es el elemento que va a mover esta historia, otro de los elementos que va a mover esta historia, que son las perlas arcoíris. También hay una nueva problemática que quiero mencionar, que sí, también mueve la historia, pero es otro de los aspectos que se sintió bastante reciclado. Las perlas arcoíris. Según en esta historia, estas perlas, como dice su nombre, tienen 7 colores como si fuera un arcoíris. Y tienen la peculiaridad de que cada una de ellas puede aumentar el poder de un yokai considerablemente. ¿A qué me suena? Sí, creo que van entendiendo un problema. Sin embargo, la única razón por la que esto no se convierte en un gran defecto es porque conforme avanza la historia, sí se explica el origen de estas perlas. Y en un ápice de ironía, sí tiene un origen relacionado a esta perla. Pero no voy a spoilear mucho de ello porque, honestamente, esta explicación viene de la parte donde la historia se levanta. Y sí, aquí está otro de los aspectos que hay que mencionar. La historia es como... ¿cómo lo comparo? Es como la leyenda de Korra. Empieza bastante flojo al principio,
pero ya después en cierto punto la trama despega. Y considerando cómo va la historia, yo diría que básicamente es la primera mitad la que tiene un comienzo flojo. Es decir, los primeros 2 episodios. No me lo tomen a mal, no es que no hayan tenido ideas en ese momento. Lo que ocurre es que creo querían tantear el terreno para ver si la trama podía tener una buena recepción y por supuesto si los fans aceptaban la idea. Es decir, los primeros 2 episodios pues o era una idea que reciclaron anteriormente y pues básicamente trataron de darle un enfoque nuevo usando a la Yashahime. De hecho, descubrimos con mi reseña sobre la comparación entre el manga y los últimos episodios de Inuyasha, que los arcos que no se usaron en el arco final terminaron convirtiéndose en episodios de Hanjo no Yashahime. De hecho, este episodio irónicamente fue adaptado en Hanjo no Yashahime. Es básicamente el episodio del Bakeneko y el monje. Y de hecho, si se lo preguntan, sí, creo que también usaron esta trama para el episodio número 9 de Hanjo no Yashahime, con sus respectivos cambios, obviamente. Pusieron otro de los capítulos que irónicamente sí fue adaptado, pero no en Kanketsu-gen, sino en Hanjo no Yashahime, y en este caso es lo del Nikosen. Básicamente, aunque estos capítulos sí fueron muy rápidamente adaptados en el anime de Kanketsu-gen, lo que ocurre en este capítulo fue más transferido a Hanjo no Yashahime. Y lo que ocurre aquí es que sí, esto hizo que pues se sintiera un poquito carente de creatividad, pero para la fortuna de nosotros, después de que vieron que sí había una buena recepción del fandom, empezaron a mostrar una trama un poquito más compleja y nos empezaron a revelar algunas cosas. De hecho, en esta parte, en la segunda mitad de la historia, solo puedo decir que empiezan a revelar misterios de qué pasó con algunos de los personajes de esta historia, o mejor dicho, de la historia original. Ahora, antes de que continuemos con lo que es la trama de Hanjo no Yashahime, hay que hablar un poquito sobre lo que es el factor nostalgia. Si hablamos de la trama de Hanjo no Yashahime, de hecho hay una problemática en la historia que muchos vieron. ¿Dónde están todos los personajes de la historia original? Como dije antes, es conforme avanza la historia que se nos empiezan a dar las revelaciones de qué es lo que pasó con algunos de ellos. Y considerando que los personajes que sí hemos visto en la serie ciertamente han aparecido en la primera mitad, sí vamos a hablar un poquito de ellos. En el caso de lo que es Sesshomaru y Rin, pues básicamente ellos también crean uno de los más grandes misterios. ¿Qué hace Rin ahí, sellada? 花っ柱の強い娘たちだ。この時代時の願いを見事に突っぱねおった。良いのか？この女子を振り捨てておけばずっと目覚めぬぞ。¿Y por qué Sesshomaru está quedándose a su lado? Bueno, en el último caso no es un gran misterio, ya que, pues vamos a decirlo honestamente, si vimos la historia original, todo el mundo sabemos que, pues, Sesshomaru, pues sí espera que la fruta madurara y la gustó. Pero también hay que mencionar que esto agrega de nuevo el factor nostalgia en el lado positivo, porque sí, honestamente, aunque hubo defectos, aunque no mucho desagrada a Towa y Setsuna, el hecho de que enfocaran toda la trama en esta pareja fue mucho mejor en el aspecto de que, pues básicamente es la pareja que tuvo más desarrollo en la serie. En el caso de Sango y Miroku, pues su historia de hecho no fue tan complicada y se podría decir que, aunque es cierto que hay problemas, pues creo que fue la que salió mejor parada entre las 3 parejas protagonistas. Es decir, lo de Sango y Miroku no es tan complicado. Lo único que puedes explicarse de Sango es que ahorita vive una vida tranquila en la aldea de los exterminadores. 父上はあと200日、残りの行をやり遂げるそうです。そう。新しいボード譜面を作っておいた。琥珀たちにも持って行って。
Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Y su hijo, pues básicamente ahora se está encargando del negocio familiar con el hermano menor de Xango. 琥珀の叔父上モロハ殿では麓の村を荒らしているのは別の妖怪だというのか Sí, y Kohaku, de hecho, Kohaku es cierto que aparece más como un personaje secundario, pero el hecho de que básicamente le dieran el deber de reconstruir el negocio familiar, pues fue bastante bueno. Ahora, en el caso de Miroku, este sí debo de decir que es uno de los casos más raros. Miroku básicamente, según explica, siguió con su profesión de monje. De hecho, ya es en el episodio 12, el último episodio que voy a dar con spoilers, porque no son tan importantes. La aparición de Miroku aquí nos explica que debido a que lamentablemente era terriblemente dependiente del agujero negro en su mano derecha, pues básicamente trató de buscar nuevos poderes. Sí, de hecho es irónico pensar que resultó que a pesar de que el agujero negro de su mano derecha era una maldición que en algún momento iba a matarlo, se convirtió irónicamente también en su mejor arma cuando pues básicamente lo tenía. Y al perderlo pues ya se dio cuenta de que dependía demasiado de esa arma. Por esa misma razón tuvo que iniciar un nuevo entrenamiento para ganar nuevas habilidades. 千日行ってどんな神通力が身につくんですか？千日経ってみなければわからぬものです。あるいは何の神通力も得られぬのかもしれませんが。Además, uno de los aspectos que sí fue bastante curioso antes de la primera aparición de Miroku fue básicamente la actitud que Hisui, el hijo menor de esta parejita, pues básicamente tiene a su padre, ya que no le agrada. Pero, ¿por qué? 親父は取れるところからは取るというアコギな人だから。Oye, ¿qué tanto te contó tu mamá? Está ese monje. Señor terrateniente, por favor, venga a ver esto. Parece que se llevó todas las cosas de valor. Bien, ladrón que roba ladrón. Realmente había un monstruo. De vez en cuando hay que creerle. Pensé que decía mentiras. Incrédulos. ¿Qué sucede? ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Pregunté en los alrededores en dónde estaba la mansión más lujosa para ser exorcizada. Y ahora creo que hay que hablar de lo que es la pareja principal, Inuyasha y Kagome. ¿Qué pasó de ellos? El problema con Inuyasha y Kagome es que de hecho no nos han revelado mucho. Aún hay bastantes misterios con qué le pasó a estos dos. Sí, se tiene una idea de qué les pasó, pero de nuevo, spoilers. Y solo puedo decir que pues básicamente fueron atacados y pues tuvieron que dejar a Moroha a cuidado de alguien más. Es todo lo que puedo decir. Ahora, sobre qué es lo que pasará con esta parejita, con la pareja original, pues no tengo idea, honestamente. De hecho, es un misterio que se quedó al menos por ahora en la serie. El inicio de esta trama era parcialmente lo que yo esperaba, es decir, creí que iba a ser algo que se apegaba mucho al factor nostalgia, pero no es así. De hecho, una de las cosas que me alegra ver es que no enfocaron la trama en un aspecto romántico.
Y si muchos piensan que eso es negativo, déjenme explicarles el por qué. La historia original, aunque es cierto que la trama era Naraku, los fragmentos de la perla y todo eso, la historia original era básicamente la relación romántica de Inuyasha y Kagome y bueno, de las otras dos parejas, principalmente de estos dos. Sin embargo, el hecho de que aquí no trataran de enfocarse, al menos no ahora, en relaciones románticas, hacen que no se sienta como un copy-paste de la historia original y hace que me encante el cómo va desarrollándose esta trama. De hecho, ok, sí, en cierta manera parece haber interacciones, pero son sutiles y no me puedo decir que la verdad hayan hecho un trabajo desagradable. Es decir, creo que menos ahorita es más en ese momento, en este aspecto. Ahora, considerando que esta serie ya terminó la primera temporada y pues hay un elemento que todavía falta y que de hecho se puede decir que es lo que se está preguntando todo el fandom en este momento. ¿Quién demonios es el villano? Considerando que en esta historia nos están dando un misterio, pues básicamente aquí nace una pregunta. ¿Quién es el villano de esta historia? Esta primera temporada básicamente la mayor parte de la trama es literalmente un misterio, más en específico a los personajes de la historia original. Es decir, ¿qué pasó con cómo es que las cosas llegaron a lo que es esta historia originalmente? Porque sí, parece que con lo de las perlas arcoíris y lo que sucedió con la familia de Inuno-Taisho, es decir, Seishomaru e Inuyasha y su respectiva pareja, el misterio entra en quién es el que ha movido todo para que las cosas terminen así. Es decir, ciertamente ya han aparecido personajes que podría decirse son los potenciales villanos. Y sí, es que esa es la palabra que habla aquí, es potencial, porque no tenemos ni idea de quién va a ser títere y quién va a ser titiritero en esta trama. Y si hablamos de la historia, pues nos han dejado a bastante sospechosos. Es decir, existe la posibilidad de que sea Kirinmaru, de que sea Zero, de que sea Riku o el árbol de las eras. Están dejando varios sospechosos, pero puede que al final nos terminen dando una troleada épica. Sin embargo, lo que hace que muevan la historia muy bien es este pequeño misterio de quién es el villano principal. Pero a la vez esto crea un gran problema. Y ese problema es ¿cómo demonios van a sobrepasar a este grandísimo hijo de p***? Es que seamos sinceros. Todo el mundo ahorita está preguntándose quién va a ser el villano de esta trama. Pero una de las cosas que todo el mundo está atento ahorita es en cómo va a sobrepasar a Naraku. Es decir, Naraku para la historia original fue el villano perfecto. Es decir, sí, tenía muchas fallas, pero para esta trama Naraku era el villano perfecto. Fue un villano manipulador, dañó a tanta gente que prácticamente todos tenían algo contra él, incluso sus propias creaciones. Incluso también era un personaje que nadie apreciaba en lo más mínimo y querían verlo muerto. Prácticamente todos hacían fila para ello. Y también el hecho de que Naraku fue capaz de hacer literalmente casi todo, incluso renunciar a cosas de su propio ser, solo para obtener más poder y prácticamente obtener la perla de Shikon, hizo que Naraku ciertamente fuera un villano maravilloso en Inuyasha. Y la verdad es que el listón que dejó al final de la trama fue muy alto. Es decir, el villano que vaya a ser principal aquí en Hanyo no Yashahime literal tiene un estándar bastante alto que romper. O sea, tiene que igualar a Naraku en el peor de los casos. Y en el mejor, tiene que literalmente sobrepasarlo. Y eso lo veo honestamente muy difícil. No me hagas reír. ¿Estás seguro de conseguir tal cosa? De hecho, lo mejor hasta ahorita
sin lugar a dudas fueron los episodios finales. De nuevo, no quiero spoilear a la gente, es demasiado grande el spoiler, pero solo puedo decir que me ha dejado con ganas de ver la segunda temporada y por lo que he visto hasta ahora, el fandom entero está de acuerdo en ello. Todo el mundo quiere ver más. Ya cómo acabó la primera temporada ahora sí que nos dejó bastante picados y deseando saber qué va a ocurrir. Bueno, y esto es Hanyo no Yashahime, damas y caballeros. ¿Y qué pienso de esta serie? La verdad es que sí la recomiendo ver. Como dije, los primeros capítulos no son así que digamos no son malos, pero tampoco puedo decir que son sobresalientes. Pero recomiendo mucho ver esta trama, en especial por cómo mejora la historia conforme avanza. Y de hecho, el final de esta primera parte hizo que la verdad me dejara con ganas de más. Cumplió lo que prometió y la verdad no se sintió como una copia de esta porquería. Así que sí, la recomiendo bastante. Y sí, la recomiendo si eres fan de Inuyasha o si quieres o si es que te interesa conocer esta serie. Claro está, ve la serie original primero si es que no la conoces, porque así entenderás un poquito mejor la historia. Aun si esta serie es un poco larga, créeme, vale la pena. Soy Omega Alpha, cambio y